Hola chicos, espero que se encuentren súper bien y continuando con las clases de micología, pues el día de hoy el video que les voy a compartir tiene como objetivo revisar las micosis subcutáneas. Ya vimos en sesiones pasadas las micosis cutáneas, ocasionadas principalmente por malacesia y un grupo de hongos muy importante que se denominan en conjunto como dermatofitos. Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton son parte de esos hongos dermatofitos. Y el día de hoy, pues este video tiene como principal objetivo aprender acerca de las micosis subcutáneas. Aquí faltó un término, pero principalmente las enfermedades representativas de este grupo de micosis subcutáneas son esporotricosis, micetomas y cromoblastomicosis. Ahorita a continuación vamos a ver cuáles son los patógenos asociados a estas infecciones. Y bueno, para iniciar, pues solo para recordarles que estas micosis que nos faltan por ver en esta asignatura, pues las vamos a dividir en dos grupos principalmente, las subcutáneas y las sistémicas. Y probablemente podamos ver algo con respecto a las micosis que se consideran oportunistas, que es otro grupo importante, pero pues como ya vimos, dependiendo de cómo se estudien estos agentes etiológicos o estas micosis, pues podemos decir que muchas de ellas pues son justamente micosis oportunistas, porque son ocasionadas por hongos oportunistas justamente. Y bueno, dentro de las micosis clasificadas como profundas, podemos estudiar a las micosis subcutáneas, que son un grupo diferente a las micosis cutáneas, y las micosis sistémicas, que vamos a ver más adelante. Y las micosis subcutáneas son precisamente aquellas que se caracterizan por la invasión de la piel y del tejido subcutáneo, como su nombre lo indica. Los agentes etiológicos relacionados con este tipo de infecciones son hongos saprófitos, quiere decir que son hongos que viven en el suelo, en las plantas, en cualquier nicho ecológico que tenga que ver con el medio ambiente. Y otra característica importante de las micosis subcutáneas y que tiene que ver también con la parte del diagnóstico es que la puerta de entrada es la inoculación, una inoculación traumática que tenga que ver con el contacto con material contaminado. Es decir, estas micosis son ocasionadas principalmente por inoculaciones que nosotros mismos hacemos u ocasionamos con un daño, una cuestión de cortarnos, astillarnos, y pues sí, todo este tipo de objetos que pudieran estar contaminados y que de una manera u otra ingresan al tejido subcutáneo. Por ejemplo, esto pueden ser astillas, espinas, objetos punzocortantes que estén contaminados y que nosotros ocasionemos, nosotros u otras personas, nos ocasionen una herida o una inoculación por medio de un traumatismo, ¿no? Que sería esto justamente. Y a este tipo de micosis, pues precisamente por la acción de inoculación traumática, pues las podemos también denominar micosis por implantación, o sea, que nosotros mismos nos implantemos el hongo y a partir de esa acción comienza el desarrollo de las micosis. Y también pues hay que decir que otra característica importantísima es que estas micosis suelen ser ocupacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son micosis muy relacionadas con la ocupación o la profesión de las personas. ¿A qué se dedican las personas que generalmente adquieren este tipo de infecciones? Pues generalmente son personas que trabajan en temas de jardinería o de arreglos o de cerámica o de macetas o cuestiones de arreglos florales, pues todas estas profesiones u ocupaciones que tienen que ver con poderse espinar o poderse encajar una astilla o poderse cortar con algún objeto punzocortante son las más relacionadas a este tipo de afecciones. Y por eso es muy importante tener en la historia clínica del paciente, pues a qué se dedica, porque sí se ha observado una relación súper alta entre la ocupación
y el desarrollo de este tipo de infecciones, como vamos a ver más adelante. Así que de forma general, pues son tres tipos de micosis subcutáneas, las esporotricosis, las cromoblastomicosis y los micetomas. Y acuérdense, aquí es muy importante que, pues como su nombre lo indica, no solo dañan pues la capa externa de la piel, sino que ya cuando nosotros nos astillamos o nos encajamos algún objeto punzocortante o alguna otra herramienta que pueda atravesar esta superficie de la capa córnea de la piel, pues ya hay una afección mucho más profunda, ¿no? Pues acuérdense de esa parte. Y pues de entrada vamos a ver las esporotricosis. Acuérdense de las características en general que se comparten para estos tres tipos de micosis subcutáneas. Y que van a ver que son características que se van compartiendo y se van repitiendo a lo largo de la presentación. Espero que las puedan identificar. Eh, la primera es la esporotricosis y este agente etiológico de esta micosis fue descubierta por Schenk, es un investigador que en 1898 descubrió la esporotricosis y de hecho de ahí su nombre, ¿no? eh, el nombre de la especie de este hongo que ocasiona la esporotricosis. Es una infección micótica ocasionada por un hongo de evolución subaguda crónica que puede afectar tanto a animales como a seres humanos. Se caracteriza, como vamos a ver en las diapositivas posteriores, por lesiones nodulares cutáneas y subcutáneas, obviamente, y su incidencia, pues, es más o aparece mucho más comúnmente en regiones de Sudamérica. Y el agente etiológico es este, Sporotrix skenki, así se pronuncia, y una de las características es que es un hongo dimórfico. Por eso me interesaba mucho que antes de entrar a estos temas de las micosis subcutáneas y las micosis sistémicas, pudiéramos ver el tema del dimorfismo en hongos, porque muchos de estos hongos que vamos a empezar a ver a partir de este momento son hongos dimórficos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como ya saben que a temperatura ambiente tienen una forma y a temperatura del cuerpo humano o a temperaturas de 37 grados centígrados tienen otra forma distinta, generalmente de levaduras. Y bueno, este es un hongo que justamente tiene esa característica. Aquí es importante notar, este sería el primer hongo que vemos que tiene esta característica que ocasiona una infección subcutánea. Y otra cuestión importante a notar es que a temperatura ambiente, pues tiene esta forma micelial con conidios simpodiales en forma de pétalos. Muchas veces, pues se le conoce como pétalos de margarita, si se fijan, tiene una forma muy particular, muy bonita, y pues hacen como menciona que parece una flor de margarita. Fíjense, aquí están las hifas, y estos son los conidios simpodiales, así con esta forma muy bonita. Y esto es con una tinción de eritrocina al 2% en 40X. Por otro lado, si nosotros incubamos a 37 grados centígrados o lo que vamos a encontrar en las lesiones de los seres humanos, son precisamente estas levaduras, su forma levaduriforme a 37 grados centígrados en los tejidos. Son estas levaduras que también podemos observar en el microscopio tomando estos tejidos infectados. Eh, Como les comentaba, todas estas cuestiones tanto de la vía de entrada como los factores eh, relacionados al desarrollo de estas infecciones se van a compartir, son características que se van a compartir. Y algo muy similar también va a ocurrir con las micosis sistémicas. Son características, son funciones, son mecanismos, son vías de entrada, es diagnóstico que se comparte. Es básicamente lo mismo. Lo que deberían poner mucha atención es en el tema, pues, de la especie, del hongo y de la especie que ocasiona determinada enfermedad. Hay cuestiones que no se comparten, que sí son muy características y que vamos a ir revisando con el paso de estos temas. Así que la vía de entrada generalmente es la misma para los tres tipos de micosis subcutáneas, es la vía cutánea a través de traumatismos con material contaminado que tenga los conidios
o las conidiosporas, que es exactamente lo mismo del hongo, de este hongo de Sporotrix skenki. Así que una cuestión o una característica importante es que el diagnóstico, pues, se va a basar muchas veces en el factor ocupacional. Siempre preguntar a qué se dedica o cuál es la ocupación de estos pacientes. Eso sí está muy relacionado al desarrollo de estas patologías. Y se consideran tres formas clínicas: la linfangítica, la fija y la diseminada. Yo creo que esto también es parte de lo que deberían conocer y sí se deberían aprender. Esporotricosis linfangítica, esporotricosis fija y esporotricosis diseminada. Vamos a empezar con la primera, que es la esporotricosis linfangítica, y es la más común, representa más del 75% de los casos, y lo que sucede aquí es que después de la implantación o después de que sucede el traumatismo o la herida a través de la cual pues nosotros inoculamos a las esporas de este hongo con material contaminado, pues aparece un nódulo eritematoviolaceo, que es esto que está aquí, que es lo que vemos aquí, no doloroso. Entonces, como inician estas lesiones como no dolorosas y pues que no causan dolor, sino que está únicamente ahí el nódulo de ese color y se empieza a inflamar, pero realmente pues no ocasiona dolor alguno, y yo creo que esa es parte de por qué los pacientes o la gente que se infecta con estos hongos pues no le da la importancia adecuada. Como no duele, pues no se atienden a tiempo y de ahí las complicaciones. Entonces, justamente por eso es que el paciente deja pasar el tiempo y de forma escalonada se presentan nuevas lesiones a lo largo de a lo largo de todo el trayecto de los vasos linfáticos. Así que por eso se llama linfangítica, porque sigue el trayecto de toda esta cuestión linfática, del trayecto de los linfáticos, por eso se denomina así. Y si alcanzan a ver aquí, estas lesiones nodulares son justamente las que van apareciendo conforme avanza la infección. Como no duele de primera instancia, no duele, el paciente deja que se desarrolle, se sigue replicando el hongo y avanza conforme pasa el tiempo a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos, de toda esta vía o este trayecto linfático. No hay afectación del estado general. ¿Qué quiere decir esto? Pues los pacientes no se sienten cansados, no hay temperatura o no hay otro cuadro clínico que los lleve a tratarse inmediatamente. Yo creo que eso es parte de por qué los pacientes pues dejan avanzar muy rápido a estas infecciones. Y pues la evolución de estos pacientes va a depender básicamente de su respuesta inmunitaria, de qué tan virulenta es esa cepa, qué tantos genes de virulencia posea y qué tanto los pueda expresar, el tamaño del inóculo, es decir, cuántas esporas pudieron entrar a través de esta vía y con qué profundidad se realizó el traumatismo o la lesión. La otra forma es la esporotricosis fija, que yo creo que todos estos términos sí se pueden asociar perfectamente pues con el nombre, ¿no? Es decir, por puro sentido común uno puede identificar cuál es la esporotricosis linfangítica y cuál es la esporotricosis fija, ¿no? La esporotricosis fija, pues como su nombre lo indica, está en una sola posición, está fija, no avanza, se queda únicamente como una lesión principal o una lesión única. Lo que sí es que esta esporotricosis fija, que se queda en una sola posición o en un solo sitio anatómico, es la menos común. Ocurre solo en el 20% de los casos, es decir, generalmente el hongo sí avanza a lo largo del trayecto linfático y pues se va posicionando como una esporotricosis linfangítica. Eh, en este caso, que es el menos común, las lesiones no se diseminan, es una única lesión verrugosa, tiene bordes muy limitados, es un halo eritematoso, como pueden ver aquí, violáceo, cubierto con escamas, y aunque lo vean así de impactante o de feo, pues generalmente no duele. Y yo creo que es como en estos casos que vamos a ver más adelante, pues es parte de el contra sería pues que como no duele, la gente difícilmente se trata, y como este tipo de micosis ocurre generalmente en poblaciones
pues rurales o alejadas en donde es muy común tener este tipo de ocupaciones de jardinero, de agricultor o de contacto con el suelo, con las plantas. Generalmente no hay buenos servicios de salud y eso también ayuda a que los pacientes no se traten de forma correcta o de forma rápida y oportuna. Y por otro lado, también están las esporotricosis diseminadas, osteoarticulares y pulmonares, en donde ya no solo hay una lesión subcutánea, sino que este hongo también va a depender mucho del grado de virulencia de la cepa, que el paciente sea un paciente inmunocomprometido o que tengamos alguna otra situación atípica que le permita al hongo diseminarse, que también que tanta profundidad haya sido la lesión o la inoculación, que puede llegar a diseminarse a través del torrente sanguíneo, puede llegar a las articulaciones o puede llegar a los pulmones, y ahí ya hablamos pues de que se convierte en una micosis pues prácticamente que sistémica. El diagnóstico, también se van a dar cuenta que muchas características del diagnóstico se van a compartir, es básicamente lo mismo. Yo creo que ahí así lo deberían empezar a esquematizar eh, para, para sus pruebas, para sus exámenes o lo que sea. Mucho del diagnóstico se comparte, acuérdense de los hongos que son dimórficos. Y el diagnóstico se da a través de biopsias, de la histología, de ver estos tejidos infectados directamente a través de, puede ser la tinción de PAS, que es Periodic Acid Chip, y esto es lo que podríamos estar observando. Fíjense, estas son las levaduras, algunas en estado de germación, y eso nos puede dar indicios, además de otras cuestiones, pues historia clínica, el cuadro, cómo se dio la infección, etcétera. El cultivo en agar saburot se ve de esta manera, de Sporotrix skenki. Sí es tardado, de 3 a 6 días casi, y fíjense cómo hay un borde de color primero como gris y después más oscuro en color un poco verde oscuro, negro, y alrededor ya otro borde de color blanco. Y pues esta incubación o lo que vemos aquí, esta estructura morfológica macroscópica, se da a 25, 28 grados centígrados, ¿no? Que sería la forma saprófita, la forma filamentosa del hongo. Y lo que vamos a ver si nosotros tomamos una pequeña muestra o asada de aquí, lo que vamos a observar son las estructuras fúngicas con idiosporas y las hifas. Fíjense cómo tienen esta estructura muy bonita, como de una florecita. Y justamente aquí ustedes pueden ver como el filamento en color marrón porque es un hongo que produce melanina. La melanina, pues, es un compuesto que está presente en la estructura, en la pared celular de los hongos y que utilizan a manera de protección eh, contra, pues, un ambiente desfavorable. Y por eso ustedes observan que es de color oscuro. Generalmente esto se debe, pues, a la producción de melanina por parte del hongo. El tratamiento para estas infecciones, generalmente, y de hecho por ahí hay un caso clínico importante en donde tratan a unos pacientes con yoduro de potasio y hacen la indicación de que es un buen tratamiento para las esporotricosis, por si ahí se lo llegan a topar en la presentación de sus casos clínicos, eso es un muy buen ejemplo. Yoduro de potasio, itraconazol, terbinafina y anfotericina B en el caso de que sea una micosis ya diseminada o sistémica. Se van a dar cuenta también a lo largo de las presentaciones que la anfotericina B, al ser un potente antifúngico, se receta única y exclusivamente en los casos de micosis sistémicas o diseminadas, porque pues también tiene su toxicidad a nivel pues ya farmacológico de seres humanos, es muy potente y solo se receta en estos casos ya como muy graves, ¿no? La siguiente micosis subcutánea son las cromoblastomicosis, y estas cromoblastomicosis tienen la particularidad de ser ocasionadas por una amplia gama de hongos patógenos. Entre ellos, pues están Fonseca, Cladosporium, Fialófora y Exofiala. Entonces, eh, por favor, no se dejen eh,
pues por ahí engañar con que pueda ser un único patógeno el que esté ocasionando estas infecciones, a pesar de que también se le conozca como enfermedad de Fonseca o enfermedad de Pedroso-Lane, que tiene que ver nuevamente con los investigadores relacionados a su identificación, a su descubrimiento, etcétera, pues es una enfermedad, bueno, es una colección de enfermedades, las cromoblastomicosis, es una colección de enfermedades que están relacionadas a la presencia de varios patógenos, varios hongos patógenos o varios agentes causales. Es una infección fúngica crónica de la piel y del tejido subcutáneo, causada por hongos melánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que producen ese pigmento negro, la melanina. Y además también son hongos dimórficos, así que vayan tomando sus notas. Son hongos dimórficos y son hongos que tienen la capacidad de producir melanina como un factor de virulencia y tienen la capacidad de ser dimórficos, así que son dos factores de virulencia importantes. Estos son los agentes causales, como ya comentamos, los más importantes o los que se han visto como los más prevalentes son Fonseca pedrosoi, Fonseca compacta, Cladosporium carioni y Fialófora verrucosa. Pueden ubicar algún caso clínico de cromoblastomicosis ocasionadas por cualquiera de estos patógenos. El cuadro clínico es muy parecido, obviamente el diagnóstico es muy similar, pero pues sí por ahí involucran algunos pequeños cambios entre las diferentes especies que ocasionan las cromoblastomicosis. El cuadro clínico es una afección limitada a la piel y el tejido subcutáneo. No hay afectación muscular, es decir, no llega tan lejos ni de tendones ni de huesos. Y aquí, a diferencia de la pasada, en donde veíamos que las extremidades superiores eran las más importantes o las más afectadas y siguiendo este trayecto linfático, aquí en este caso, las extremidades más afectadas son las inferiores. Y fíjense, aquí hay dos ejemplos de esto, ¿no? Hay dos imágenes de dos casos clínicos diferentes en donde las afecciones se dan en las extremidades inferiores. Esa es otra característica muy particular de las cromoblastomicosis. De las lesiones son muy parecidas, son lesiones verrugosas, nodulares y atróficas, es decir, no tienen esta forma característica y pueden aparecer hasta 40 días después del contacto o de la inoculación con el material contaminado. Se pueden dar complicaciones por infecciones bacterianas si se deja avanzar mucho la lesión. Y nuevamente es ocupacional y aquí están muy relacionadas las personas que tienen de ocupación pues el trabajo agrícola y que no tienen las medidas de protección adecuadas. Ya vimos los agentes causales, son hongos melánicos, la mayoría de ellos producen este pigmento negro, la melanina, y de hecho por eso se les conoce como cromoblastomicosis, porque producen este pigmento negro, y de ahí el prefijo cromo. Sus formas aprófitas son conidiosporas, ahorita vamos a ver una foto, y la forma invasiva son estos cuerpos escleróticos. La forma invasiva o patogénica es la que se desarrolla a 35 grados centígrados, perdón, a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo humano. Entonces, al ser un hongo dimórfico, pues la forma es aprófita o la forma a temperatura ambiente, 27 grados centígrados, y la forma invasiva, cuerpos escleróticos. Eh, y estos cuerpos escleróticos difieren a las levaduras en el sentido de que las levaduras pues hacen un proceso de gemación irregular y generalmente estos cuerpos escleróticos, que es la forma invasiva o patogénica del hongo, que es lo que encontramos en los tejidos humanos infectados, pues no se reproducen a través de gemación. Incluso se ha dicho que ni siquiera se replican, no se reproducen en el tejido humano y por eso es muy relevante la cantidad de inoculación, la cantidad de inóculo que entra al tejido subcutáneo, porque no se ha podido detectar o no se sabe con certeza si estos
se replican o se reproducen en el tejido humano. El diagnóstico es microscopía directa de las lesiones, que obviamente esto es lo que veríamos, porque las lesiones pues, se encuentran en el tejido a 37 grados centígrados, las podemos observar con hidróxido de potasio al 10%. Lo que vamos a observar son estas células escleróticas, que son estas que están aquí, pueden verse de manera independiente o pueden verse en su estado agregado, es decir, en paquetes de 2, de 3, de 4, etcétera. Se pueden agregar de esta forma o pueden aparecer de forma individual. La característica principal es que tienen una pared celular, fíjense cómo está aquí esto, de color negro muy intenso y muy grueso, fíjense, así no se aprecian las levaduras. Las levaduras tienen una pared mucho más delgada y no es de este color negro tan oscuro. Aquí esto es la principal característica, la producción de melanina, este pigmento negro. Así se pueden observar. Y pues acá está otro con la tinción de paz, me parece que es. Igual lo mismo, se ven estos cuerpos escleróticos y esas paredes tan gruesas, fíjense aquí cómo están de color negro así, súper intenso. Esa es una característica muy definida que se puede utilizar como el diagnóstico, pues yo creo que certero de una cromoblastomicosis ocasionada por cualquiera de estos agentes causales. Obviamente, si se quiere identificar al patógeno, pues hay que hacer un cultivo, ¿no? Si queremos identificar exactamente cuál agente etiológico es el que está ocasionando las cromoblastomicosis, hay que hacer un cultivo y una identificación a nivel molecular. Así que el examen directo se hace a través de las heridas, los fragmentos de piel, y esto es lo que vamos a observar, la forma parasitaria, las formas escleróticas. Y si se quiere identificar, hay que hacer un cultivo y estos agentes crecen muy lento en agar saburo dextrosa con o sin antibióticos y forman estas colonias oscuras. ¿Por qué creen? Pues justamente por la producción de melanina. Cualquier hongo o la mayoría de hongos que crezcan de esta forma o que tengan este color oscuro, generalmente es porque tienen la capacidad de producir melanina. Si tomamos una asada de estos hongos filamentosos, lo que vamos a observar son estos cuerpos las hifas y las conidiosporas en los extremos, las hifas septadas y las esporas o las conidiosporas en los extremos. Obviamente, esta cuestión de desarrollar cuerpos escleróticos a 37 grados centígrados para poder estudiar mecanismos, detección, diagnóstico, tratamientos, etcétera, pues obviamente es necesario que a nivel in vitro en el laboratorio podamos desarrollar a estos cuerpos escleróticos de Fonseca Pedrosoy y para eso ya hay muchos estudios o muchos investigadores que se dedican justamente a desarrollar medios de cultivo para la inducción de esas células escleróticas en el laboratorio a nivel in vitro. ¿Por qué querríamos hacer esto en el laboratorio? Pues justamente para estudiarlas, desarrollar, saber mecanismos, cómo es que se induce o qué factores de transcripción o qué mecanismos moleculares se activan en el hongo para poder formar cuerpos escleróticos. Cuando sepamos el mecanismo, pues ya podemos desarrollar estrategias para inhibir ese mecanismo, porque están de acuerdo que lo que nos infecta, la forma infectante, la forma, pues sí, patológica de este hongo, son las células escleróticas. Si podemos inhibir su desarrollo, pues probablemente podamos inhibir su crecimiento e inhibir que ocasione alguna infección. Y fíjense, este estudio solo es para demostrar cómo el factor ocupacional es un papel importante en el diagnóstico de las cromoblastomicosis, cómo está fuertemente relacionada a la ocupación, a las cromoblastomicosis. Casi el 70% de las personas que llegaron con estas afecciones a este hospital, me parece que es en España, el 70%, casi el 70%, tenían una ocupación de campesino, a diferencia de todos los demás, ¿no? Y fíjense cómo el agente aislado de estas cromoblastomicosis, pues la mayoría es Fonseca pedrosoy. Así que
número 1, el agente más aislado es Fonseca, y número 2, la ocupación. La mayoría de esas personas pues tenían una ocupación de campesino. Y otra cuestión importante, número 3, sería que el sitio anatómico más afectado son o fueron las extremidades inferiores, con casi el 55%. Así que 3 cuestiones. Fonseca Pedrosoy, el agente patógeno más aislado de la estromoblastomicosis. Número 2, el sitio anatómico más afectado, extremidades inferiores. Y número 3, la ocupación de campesino es la más afectada. Así que 3 puntos importantes que anótenlo, vienen en el examen. Y por último, los micetomas, que también forman parte de las micosis subcutáneas. Los micetomas son infecciones crónicas localizadas. ¿Qué quiere decir crónicas? Pues que se dan a lo largo del tiempo, pueden durar mucho tiempo, etcétera. Y dentro de los micetomas podemos encontrar dos grandes grupos, el actinomicetoma y el eumicetoma. Como les decía, pues son grupos de infecciones que no necesariamente son causados por el mismo organismo. En el caso de los actinomicetomas, son ocasionados por bacterias filamentosas aerobias, y en el caso de los eumicetomas, el agente causal siempre va a ser un hongo, así que es importante que sepan la diferencia de estos dos. En el caso de la presentación de su caso clínico, por favor, sí identifiquen que lo que vayan a presentar de los micetomas, pues sea un eumicetoma, una infección ocasionada por hongos, porque es lo que estamos viendo en esta asignatura. Y se caracterizan por la formación de agregados de los microorganismos que los ocasionan. En el caso de los actinomicetomas, pues los agregados son bacterias filamentosas, y en el caso de los eumicetomas, esos agregados son hongos, ¿sale? Son los microorganismos que se están replicando de manera masiva. Y esos agregados se conocen como granos o grain en inglés, dentro de esos abscesos. Se pueden drenar estos famosos granos a través de fístulas sobre la superficie de la piel, o estos sí, pueden comprometer los huesos adyacentes a la infección. Y eso podría ocasionar que estas infecciones avancen por diseminación directa. Eso le permite seguir avanzando y poder ocasionar una micosis diseminada o sistémica. Estos agentes causales generalmente están en el suelo, así que mucho de la afectación, pues obviamente tiene que ver, uno, con el factor ocupacional, y número dos, el sitio anatómico que se va a ver involucrado, pues generalmente van a ser los pies o las extremidades inferiores, a menos que una persona pues tenga contacto directo con este suelo infectado a nivel de utilizar sus manos, ¿no? Y bueno, el color de estos granos, de estos famosos grains, en los micetomas están relacionados con la especie. Quiere decir que si tenemos granos de color negro, generalmente van a ser eumicetomas ocasionados por esta colección de hongos, que es Madurella mycetomatis, y otros cuantos, pero la principal es Madurella. Eh, los granos pálidos, granos grises, que tienen que ver con eumicetomas también, y con otra colección de hongos, pues un poco menos comunes, que podrían ser Aspergillus nidulares, Aspergillus flavus, Fusarium, Acrimonium, etcétera, y algunos otros dermatofitos, fíjense. Los actinomicetomas, que pueden ser granos rojos, granos amarillos y granos pálidos, ocasionadas por actinomadura, streptomyces, nocardia, que son obviamente bacterias. Entonces, todo este grupo son bacterias y este grupo son hongos. Y pues esto solo es a nivel, pues, no es algo tan objetivo, más bien algo subjetivo, pues el color de los granos, que más o menos nos puede dar una idea de cuáles son los patógenos o las especies asociadas a esa infección. Entonces, el más común es Madurella mycetomatis, en el caso de los hongos, y pues de ahí que yo coloqué en su asignación que pudieran seleccionar este hongo para el caso clínico. Sin embargo, hay otras especies relacionadas a los micetomas que producen granos oscuros,
o a los micetomas que producen granos pálidos. Entonces, cualquier hongo, agente etiológico relacionado a los micetomas ocasionados por hongos, pues ustedes podrían seleccionar cualquiera de estas especies para su caso clínico. ¿Cómo se diagnostica? Una parte importante es que los granos o los grains de estos micetomas, encontrarlos, obtenerlos, aislarlos, es clave para establecer el diagnóstico. Entonces, en general, los podemos obtener a través de la secreción de las fístulas que se forman. Extraemos una costra, es decir, la arrancamos y lo que podemos hacer es comprimir ese tejido para obtener los famosos granos. Esos granos son precisamente la acumulación de los microorganismos, ya sea que hablemos de hongos o ya sea que hablemos de bacterias. La replicación masiva de cualquiera de estos microorganismos es lo que ocasiona estos granos de color negro, color pálido, rojo o amarillo. Entonces, aquí en este caso son granos negros de eumicetomas preparados para un cultivo en agar saburo. Entonces, si ustedes comprimen, bueno, quitan la costra y comprimen este tejido, obtienen estos granos que pueden ver bajo el microscopio o que pueden cultivar en agar saburo. Y bueno, estas son las costras, estas son las lesiones en el pie que pueden llegar a formarse y es lo que hay que quitar estas costras para poder comprimir y extraer esos famosos granos. Y lo que vamos a observar sobre, o más bien en el microscopio, serían clamidosporas e hifas septadas. Son muy característicos de Madurella mycetomatis, como es lo que estamos observando en esta imagen. Esto es una observación directa con azul de lactofenol y que es parte de la práctica que queremos hacer en el laboratorio para que puedan observar estas estructuras. Lo que van a ver son estas hifas septadas y la presencia de estas clamidosporas, que por las sesiones pasadas yo esperaría que ya sepan a qué me refiero con estas clamidosporas. En este caso son muy características de Madurella mycetomatis y pues es parte, o yo esperaría que lo pudieran desarrollar y mostrar cuando presenten o cuando envíen su video de los casos clínicos. Estas son algunas otras imágenes en el caso pues del cultivo en agar. Esta es la estructura morfológica macroscópica. Fíjense que es parecida, pero no parecida. Varias especies de Madurella son asociadas a los micetomas. Cada una tiene su morfología, pero en lo que sí coinciden es en la presencia de clamidosporas. Fíjense, a pesar de ser diferentes especies, son el mismo género, Madurella, y la estructura microscópica es básicamente la misma, la presencia de estas clamidosporas a lo largo de las hifas septadas. Y lo que sí es importante en el diagnóstico diferencial, pues es esto, poder identificar si se trata de un hongo o de una bacteria, para poderla clasificar como eumicetoma o como actinomicetoma. Y es relevante porque obviamente de esto va a depender el tratamiento. Si es un eumicetoma, vamos a ver pues, en el agar estas colonias filamentosas y la presencia de clamidosporas. Si se tratan de bacterias, principalmente nocardia, lo que vamos a ver son estos filamentos con tinciones de Gram, filamentos de bacterias que se agrupan. Y pues en el cultivo vamos a ver estas colonias muy cremosas. Así que básicamente pues sería el diagnóstico diferencial, una observación con una tinción en el microscopio. Y bueno, en resumen, pueden ustedes acceder a este artículo de revisión que es bastante bueno. La mayoría de la información que yo les presenté en este video está en esta revisión. Es bastante práctica, vienen puntos muy importantes y se las recomiendo mucho para el esquema, o, pues sí, a manera de su estudio. Afectación cutánea en las micosis profundas, una revisión de la literatura y hay dos partes, por eso me interesó bastante compartírselas. La parte 1 son micosis subcutáneas y la parte 2 son micosis sistémicas. Tienen el mismo nombre las revisiones, pero cambian aquí. La parte 2 son micosis sistémicas.
Entonces está muy buena esta revisión para que si tienen oportunidad la descarguen y les puede servir mucho a manera de guía de estudio. Y esta es una tabla que también obtuve de un artículo en donde está el tipo de micosis, el agente causal principal, el diagnóstico y el tratamiento. De aquí, pues fíjense que es esporotricosis, Esporotrix skenki, que es lo que acabamos de ver, cromoblastomicosis, Fonseca pedrozoy y micetoma, que pueden ser actinomicetos como nocardia, que son bacterias, o pueden ser también hongos filamentosos como Madurella mycetomatis. Así que fíjense cómo el diagnóstico se comparte, puede ser un cultivo, puede ser observación directa. En el caso de Sporotrix, podemos ver los cuerpos escleróticos. En el caso de Fonseca, pues si vemos la tinción directa de la biopsia, podemos ver las levaduras. Y en el caso de los micetomas, pues podemos ver a estas hifas aceptadas con presencia de clamidosporas en los centros. Pues esto sería todo. Este es un breve resumen de lo que se abordó en este video. Espero que les haya servido, que sea de ayuda para ustedes, para su estudio y pues obviamente para que presenten el examen de micología. Y si tienen dudas, pues las podemos resolver durante las sesiones. Nos vemos.